Hola, de nueva cuenta me da mucho gusto el estar con ustedes a través de este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo y les saludo desde la capital michoacana, la ciudad de la cantera rosa, Morelia. Hoy no tengo otro dato de la ciudad, pero sí les comparto que Michoacán es el estado con más pueblos mágicos en el país. Son 8 los municipios que tienen esta distinción. Son Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tzintzuntzan, Tacámbaro, Tlalpujahua, Cuitzeo, Angangueo y Jiquilpan, cada uno con rasgos muy particulares. Así que aprovechando que vendrán las vacaciones de verano y si tienen oportunidad, les invito a darse una vuelta por nuestra entidad. De verdad les garantizo que se llevarán un muy buen sabor de boca, y no solo por la comida que es desde el 2010 reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sino también por nuestra historia, arquitectura y nuestra gente. Ya dicho este comercial, es momento de hablar de este cuarto episodio de Removiendo el Avispero, en donde el título es El Estado soy yo, o como sonaría en el francés del entonces joven rey Luis XIV a quien se le atribuye, L'État c'est moi. Elegí esta frase para abordar este concepto utilizado tan sobradamente en las marchas y pintas que se dan mucho en nuestro país, para empezar a configurar y entender esta entidad desde su esencia. Eso nos permitirá saber dónde estamos situados, qué responsabilidades hay de por medio y entonces sí saber cuál es el propósito de su existencia. Todo eso después del memorioso de la semana. Queridos amigos, reitero que me da mucho gusto volver a estar con ustedes a través de este micrófono. Aquí comenzamos. En el memorioso de la semana. El viernes 17 de junio, en el Foro Económico Internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, proclamó el fin del mundo unipolar liderado por los Estados Unidos. El cambio es un proceso natural de la historia, dijo el presidente. El domingo 19 de junio se llevaron a cabo la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, donde resultaría favorecido el candidato Gustavo Petro, un exguerrillero, exalcalde y exsenador de su país. La noticia da vuelta al mundo porque Colombia será gobernada por la mano izquierda. El lunes 20 de junio se llevó algunas planas de los principales medios de información que con respecto al informe mensual de seguridad que presenta la Secretaría de Seguridad Pública de México, se había superado en 42 meses la cifra de muertes que se habían registrado en el sexenio completo del expresidente Felipe Calderón, lo cual deja ver muy claro que en números, la estrategia de combate a la delincuencia por parte del gobierno federal no está dando ningún resultado. La madrugada del miércoles 22 de junio, un sismo de 6.1 grados Richter impactó el país de Afganistán, en la frontera con Pakistán. Los conteos van de más de 1,000 personas fallecidas, 1,500 heridas y 2,000 viviendas destruidas. El jueves 23 de junio se anuncia que han llegado 804,000 dosis de vacunas Pfizer a México contra el COVID para ser aplicadas por primera vez a niños de entre los 5 y los 11 años de edad. Esto es algo que ha acontecido durante esta semana. Como siempre lo decimos aquí, hay que mantenerlo un poco más en nuestra memoria. Está en todas partes. Nacemos y morimos en su seno, y sus brazos se alargan hasta abarcar todos los aspectos de nuestras vidas. Como peces de colores en una pecera, estamos sumergidos en él, hasta el punto de que durante gran parte del tiempo ni siquiera somos conscientes de su presencia. Pero si éste dejara de estar, nos daríamos cuenta muy pronto. No habría leyes que nos dijeran qué no hacer, ni impuestos que pagar, ni carreteras por las que conducir, ni pensiones para sustentarnos en la vejez, ni nadie que recogiera la basura. Esto es del historiador inglés Ben Dupré sobre el Estado.
En su definición más básica posible, definimos al Estado a partir de sus tres componentes: territorio, población y gobierno. El territorio enmarca los límites geográficos donde se asienta una población y hasta dónde llega la jurisdicción de un gobierno. Hay tantas definiciones de Estado como filósofos y académicos los ha habido a través de los años. Sin embargo, nosotros tomaremos dos definiciones que les comparto. La primera, del sociólogo Max Weber. Este define al Estado como un ente con un orden legal y administrativo sujeto a algún cambio por la legislación sobre un territorio definido en el cual mantiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. En palabras menos rebuscadas, el Estado tiene el derecho exclusivo de dictar leyes o normas en su territorio y usar la violencia o su amenaza para obligar a su cumplimiento. La otra definición de Estado es la que nos da Vladimir Ilich Lenin en su obra El Estado y la Revolución. Él dice que el Estado es una sociedad mínima emanada de la gran sociedad con el objetivo de que ésta la norme, la condicione y la administre. Sea cual sea la definición que más les agrade, desde la más simple que mencionamos al principio o estas últimas dos, creo que ninguna se contrapone ni dice mentira alguna. Todas coinciden en un límite territorial, en una población que está bajo las normas que un gobierno dispone. Este gobierno tiene un factor humano que pertenece a esa misma sociedad y se le ha otorgado a través de ella misma una medida de voluntad para que éste pueda usar legítimamente la violencia. En este episodio definiremos dos momentos cruciales en cuanto a estados nos referimos. En el siglo XVII, la frase de "el Estado soy yo", con la que nombramos este episodio, el rey Luis XIV de Francia definía que su conciencia y su voz estaba por encima de cualquier poder emanado de cualquier autoridad. Su poder se definía a través de un designio divino. El Estado estaba ceñido al rey, su poder era ilimitado y absoluto. Ese era el estado de las monarquías. Estas dictaban, como cualquier gobierno lo hace ahora, las normas a través de decretos reales para la convivencia y desarrollo social en un territorio específico. Sin embargo, este es un estado antiguo, por lo menos en Occidente, pero lo usamos de referencia porque este no se extinguió, se reformó. Y entonces hablamos del Estado moderno. A diferencia del primero, este Estado no condiciona su poder al derecho divino. Dios no nombra presidentes. Lo que existe acá es un acuerdo de transferencia entre un pueblo que cede su voluntad para que exista un gobierno. Me imagino que han escuchado la frase de que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Bueno, pues es para dar a entender ese acuerdo de transferencia en el que un individuo en sociedad cede una parte de su voluntad y libertad al Estado para que éste a través de su gobierno lo norme. Aquí está la primera diferencia. En el primero, un rey lo es por designación divina. En el Estado moderno, tiene su gobierno a partir de la voluntad de su pueblo. La segunda diferencia es que este poder no puede ser autocrático. Es decir, había que crear algo que estuviese por encima del gobierno y que además lo estructurara y le enmarcara límites. Es así como llegó el Estado de Derecho. Por encima de la ley, nadie. Quien crea esa ley es el pueblo mismo a través de sus representantes. Por ello, cuando un presidente toma protesta para el caso de México, lo hace frente a los diputados. En ellos se encuentra representado el pueblo y jurando cumplir y hacer cumplir la ley. Francisco Porrúa Pérez sintetiza lo que acabo de decir de esta manera: un Estado sin poder soberano es inconcebible, no puede existir, sea divino o devenga del pueblo. Y un Estado con poder soberano que no esté sometido al derecho es solo un simple fenómeno de fuerza. El Estado moderno es un Estado que tiene límites territoriales donde su componente, el pueblo, le otorga poder a un gobierno que está limitado por la ley, la misma ley que el pueblo hace.
para entonces sí, por medio de sus atribuciones administre el recurso público, haga cumplir la norma y use en caso de ser necesario la violencia para generar orden social. El Estado, en este sentido, tiene objetivo. Ese objetivo es el bien común. Un Estado incapaz de generarlo es un Estado en crisis. Ahora, ya que hablamos de esto, entonces sí volteemos a ver a nuestro país. México es un Estado que tiene leyes, división de poderes, instituciones con atribuciones específicas. Tiene más de 120 millones de mexicanos y estamos asentados sobre un territorio específico. Nosotros, a través de nuestra Constitución, generamos nuestro pacto social, nos otorgamos derechos humanos y constituimos el andamiaje gubernamental. Es mediante esta forma que el gobierno solo debe hacer lo que la ley le define que haga. Lamentablemente, la voluntad de poder nos ha deformado bastante. El Estado de Derecho se ha vuelto solo una lectura. La pregunta es, ¿en México el Estado cumple con su razón de ser? Llegar a la silla presidencial se ha vuelto parte del escalafón del servidor público, como si fuese una empresa, donde el objetivo de un trabajador fuera dirigirla. Hoy tenemos un Estado en crisis. La ley no sirve de nada si no se accionan sus límites. Hoy tenemos un presidente que ha violentado la norma electoral en cada proceso que se ha dado en nuestras entidades. Tenemos partidos políticos que buscan la forma de saltar la ley. Recordaremos al Partido Verde pagando a los influencers por hablar de ese partido mientras estaba la veda electoral en el pasado ejercicio. Eso le costó 100 millones de pesos, pero a través de su financiamiento recibe 300. Les termina saliendo barato. El uso legítimo de la violencia ha pasado a los grupos que están fuera de la norma y hay cierta convivencia con ello. Y así seguimos, hasta llegar al policía que pide la mordida o al ciudadano que la ofrece. El Estado de Derecho está fragmentado y hoy en día vemos tantos mexicanos que decimos, el Estado soy yo. La ley está perdida y el Estado está prostituido. Nosotros somos los que lo ponemos en venta. La esperanza de México, parece mote de un partido, es la ley. Pero no hay que exigirle a la ley lo que por su propia naturaleza no puede. Si no, habría que ir a pedirle a los legisladores que en un artículo pongan que se prohíbe el hambre. Tenemos que colaborar con la norma. Tenemos que exigir a los legisladores representen al pueblo. Tenemos que exigir al Poder Judicial vigile el cumplimiento de la norma y mande a callar al presidente cuando tenga que callar. Exigirle al presidente también que administre al gobierno que por derecho soberano la mayoría de un pueblo le ha entregado por 6 años. No para que haga lo que quiera, sino para que cumpla la norma y la haga cumplir. Lo mismo sucede en cada uno de los estados. Hay constituciones locales y hay normas específicas también. Lo mismo en los municipios. Para aquellos que después de escuchar este podcast quieren definirlo como un contrario de una transformación que se pregona, solo hay que recordar una cosa. Los gobiernos tienen el compromiso jurídico de servir a sus gobernados y propiciar desarrollo y los mecanismos que garanticen un bien común. Por lo tanto, hay que ser muy concretos. Cuando no están en desarrollo de esa satisfacción, entonces al gobierno se le exige y se le cuestiona, no se le aplaude. Ya hablamos aquí de cómo es el Estado, de sus alcances y propósitos. Lo demás lo dejo a su reflexión. Solo que si la reflexión va en tono de que así es el sistema y ni modo, hay que sujetarnos a él, lamento decirle que no es el ciudadano que México necesita. Me despido de ustedes por esta ocasión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Les deseo un excelente fin de semana. Soy Alejandro Carrillo y te invito a seguir el Facebook de este podcast. Ahí encontrarás la columna que escribo semanalmente. Esta semana hablamos sobre las corcholatas. Esto fue un episodio más de Removiendo el Avispero.